enfermedad, recordando esas imágenes que habíamos visto la clase pasada, en la cual vemos el huevo con su opérculo característico, que es eliminado por el parásito en su fase adulta, y donde interviene un caracol, un limneido, como hospedero intermediario. Esta enfermedad la conocemos como fasciolosis, aunque en el altiplano boliviano, que es la zona de mayor prevalencia mundial de esta enfermedad, se conoce con el nombre de talpalaco. No existe una escritura propia en el idioma aymara y por lo tanto puede escribirse de diferentes maneras por lo que hemos podido ver. Lo que interesa es cómo ellos han traducido la forma del parásito adulto en el sentido de que es gusano plano. El significado, por lo tanto, es un gusano plano. Esta patología se va a caracterizar por varios momentos y varias acciones patógenas que el parásito es capaz de desarrollar. Entonces, una vez, si recordamos el ciclo evolutivo, una vez que el parásito ha ingresado a nuestro organismo, y recordarán que debe caer hasta la pared peritoneal para llegar al hígado, pues va a iniciar la fase de invasión, que también va a ser la fase aguda de la enfermedad, que se debe estrictamente a la migración de la forma joven, o también llamado distoma, a su migración para atravesar la cápsula de Gleason, y atravesar el parénquima hepático y llegar a su hábitat, que son los canales biliares. Entonces, pues ese lapso, ese tiempo, fíjense ustedes que es bastante prolongado. Esto va a depender de varios factores, como por ejemplo, ¿cuál es la dosis infectante? Hasta ahora no se conoce con exactitud con cuánto mínimo nos podemos infectar. De hecho, al consumir plantas acuáticas o beber agua contaminada, es probable que pues, podamos ingerir no solamente una oportunidad, sino en múltiples oportunidades a este parásito. Lo que significa que en su ingreso puede ser constante en las personas que viven en zona endémica, ¿no? Entonces, eso quiere decir que las reinfecciones cobran un papel muy importante en la enfermedad. De hecho, si por primera vez, si la persona se infectase una sola vez, pues es muy probable que muchos parásitos fueran destruidos en el propio intestino delgado por la acción de las secreciones y jugos que existen en la zona, como por el sistema inmune, por ejemplo, al atravesar la pared intestinal, o a nivel hepático cuando está atravesando el parénquima. Eso quiere decir que aquí fundamentalmente interesa que el individuo en zona endémica se reinfecte continuamente. En esa migración, pues va a ocasionar lo que vemos aquí histológicamente, una serie de lesiones, tanto a nivel de los hepatocitos, tanto a nivel del propio parénquima hepático, como reacciones inflamatorias que se producen, ¿verdad? Y este proceso, que va a durar mucho tiempo, porque nos imaginemos a un muchacho joven o a un niño que se infecta con fasciola viviendo en zona endémica, él a lo largo de muchos años va a seguir teniendo nuevas infecciones. Obviamente cada vez de menor intensidad por la respuesta inmune que luego vamos a comentar. Pero sí lo que nos tiene que quedar claro es la presencia de una fibrosis que se va a generar a partir de la invasión parasitaria. Esa fibrosis se debe a que los canales que él va creando, que él va generando para poder llegar hasta los canales, hasta la circulación biliar de mayor diámetro, en ese lapso de tiempo está generando unas lesiones, unos canales. Cada uno de los parásitos genera un canal, una lesión, lo que significa que ese hígado pues va a tener múltiples lesiones. Y cuando hablamos de fibrosis, estamos especificando que ese lugar o ese tejido fibrótico ya no cumple la función adecuada. De hecho, por ejemplo, en los animales esto se traduce cuando vemos el ganado de estas zonas que es muy flaco, porque obviamente el hígado, al estar lesionado, no genera nuevas proteínas que permitan el desarrollo de la musculatura para
para mostrarles aquello. O en los niños que nos ha tocado ver, las decenas de niños infectados, podíamos comprobar en ellos cómo eran de una talla baja y de un peso también bajo. Y eso tenía que ver con las lesiones que se iban produciendo a lo largo de muchos años de la glándula hepática, ¿no? Mucho de la información tienen en la bibliografía que he puesto en el primer día de clase, y en muchas diapositivas verán la bibliografía que está al pie de cada una de estas imágenes. ¿Qué sucede estrictamente durante ese proceso de migración? El parásito va a secretar las famosas cisteína-proteasas, que son un grupo de enzimas capaces de cumplir múltiples funciones. La primera es de ir degradando el tejido hepático, es decir, va lisando células, que además restos que utiliza para su propia alimentación, y además estas catepsinas, que son, también van a participar para evadir parcial o totalmente la respuesta inmune de nuestro organismo. Entonces, se abre camino secretando enzimas, ¿verdad? Esa es la función que cumple este parásito en ese proceso de migración. Pero además, como está en la segunda parte, aquí estamos viendo en este esquema varios parásitos en fase adulta. Además, van a liberar unos productos tóxicos que se llaman los FHS, los FESH, que son unas sustancias que también van a cooperar en la digestión de los nutrientes que requiere el parásito, y además también, junto con las cisteína-proteasas, a permitir generar un canal para llegar a su hábitat, que son los canales biliares. Como ustedes pueden ver, desde hace muchísimos años que se estudió este parásito, han demostrado la importancia que tienen esas sustancias, y que por lo tanto, ¿qué va a producir en el hígado? La disminución de su capacidad metabólica, es decir, la producción de enzimas que tienen que ver con la síntesis de nutrientes que el hígado es capaz de producir o generar para nuestro organismo. Y como ustedes han debido leer, el hígado es un verdadero laboratorio que genera pues monosacáridos que requerimos nosotros, proteínas, sustancias necesarias para múltiples procesos metabólicos y para nuestro propio organismo, para que nuestro organismo funcione adecuadamente. Podemos imaginarnos, por lo tanto, que en la fase aguda es la fase de destrucción, es la fase más severa de la enfermedad, es la fase en la cual el hígado va a sufrir la continua penetración del parásito y, consecuentemente, disminuir de manera importante su actividad y función. Obviamente que no solo al pasar por la mucosa intestinal, no solamente cuando llega a la cavidad peritoneal, sino también cuando está atravesando la glándula hepática, pues este parásito va a ir secretando y excretando, que no es lo mismo, múltiples antígenos. Antígenos que tienen la virtud de formar, como ustedes saben bien, anticuerpos específicos que van a permitir de alguna manera el control de la enfermedad en el humano en etapas posteriores. Por ello, es de que esta enfermedad inclusive es mucho más frecuente en niños y jóvenes antes que en adultos. Y también lo interesante de esta enfermedad es que vuelve a reaparecer de una manera importante en las personas ancianas, ¿no? Y eso tiene que ver con la calidad inmunológica, por cierto. De todos los antígenos que produce, de acuerdo, pues, imagínense, son abundantes, ¿no es cierto? Son 31 hasta ahora antígenos detectados secretados por este parásito, y que obviamente van a estimular la respuesta TH2, que ustedes ya la conocen. Sería muy interesante saber o conocer si pudiéramos tener una inmunidad permanente. De hecho, no es así. Por lo tanto, pues hoy por hoy se está trabajando, desde hace varios años, en procurar una vacuna. Uno, para uso animal principalmente, porque es en los animales donde va a ocasionar enormes pérdidas económicas. Imagínense ustedes que en otros países y en el nuestro, el ganado que tiene fasciola no se vende, en nuestro país sí. En muchos otros países donde esta enfermedad es endémica también, en menor intensidad que la nuestra, por cierto, el ganado enfermo no se lo puede vender,
por lo tanto es una pérdida para la persona, para los pecuarios. Los hígados que también puedan venderse, no se los vende, y por lo tanto existe una pérdida económica en los ganaderos. Es por ello que se trabaja mucho en poder producir una vacuna fundamentalmente para los animales. ¿Qué es lo que va a suceder durante esa invasión? Tenemos dos probabilidades. Una que sea sintomática, y esto hemos encontrado, fíjense, en un 50% de casos en las personas infectadas en la zona que les voy a mostrar luego en unas fotografías, o la otra que sería oligosintomática. ¿Qué quiere decir oligosintomática? Que tiene algunos síntomas poco específicos. O sea, pues por ejemplo, un dolor abdominal que puede deberse primero a la penetración por la mucosa intestinal, lo que significa estimular los plexos nerviosos de Meissner y de Auerbach. Significa que al caer el peritoneo también está altamente, tiene una red nerviosa, si vale la expresión, muy importante, por lo tanto es muy sensible el peritoneo ante cualquier ser extraño, lo que va a ocasionar un dolor abdominal. Y en algún caso, al romper o atravesar la cápsula de Gleason, también se produzca un dolor a nivel del hipocondrio derecho. Pero obviamente todo estará en función de la cantidad de parásitos que van atravesando. En esta imagen se puede ver cómo el parásito ha comenzado ya el proceso de atravesar la cápsula de Gleason, y esta zona más oscura nos está hablando de que se está produciendo una reacción inflamatoria por la presencia del parásito. Puede haber una fiebre que no es importante, puede ser ocasional, fiebre que se debe a la presencia, a la secreción de nuestro organismo de interleucinas, unos mediadores químicos que son los que nos generan la fiebre, como por ejemplo la interleucina 1, que nos genera fiebre. Puede haber algo de cansancio, fatiga, un poco de decaimiento, o sea que si nosotros vemos estos cuatro fundamentales o más importantes síntomas, pues no vamos a pensar que se trata de fasciole hepática. Obviamente que el antecedente epidemiológico es fundamental para poder ayudarnos en el diagnóstico inicial, es decir, en el hecho de que nosotros podamos ver o conocer de dónde proviene el individuo y que por lo tanto sea una consecuencia de poder, al vivir en zona endémica, de estar infectado por fasciole. Ya durante la invasión misma, la anterior es durante la penetración, durante la invasión misma están ahí detectados una serie de manifestaciones clínicas, pero que fundamentalmente ya nos tiene que hacer pensar las cuatro que están en color azul, ¿de acuerdo? Una fiebre mucho más intensa debido a cabalmente a que el parásito está en pleno parénquima hepático. Recuerden que el parénquima hepático es parte del sistema inmune, tiene muchísimas células que son responsables de activar también el sistema inmune. El dolor abdominal en el hipocondrio derecho será mucho más importante por la reacción inflamatoria que se está produciendo a nivel de los lugares de penetración. Es muy probable que exista una hepatomegalia, es decir, un crecimiento del hígado que el médico sí pudiera palpar. No vamos a esperar una gran hepatomegalia, pero sí algo de crecimiento. Y un dato interesante por el laboratorio, la eosinofilia bastante elevada. O sea, que con el antecedente epidemiológico más estos cuatro síntomas clínicos y laboratoriales, el médico puede tener un diagnóstico presuntivo de que esto se trata de una fasciolosis, ¿no? Hepática, obviamente. Pueden haber otro tipo de manifestaciones clínicas y de laboratorio, y por también lesiones que se pueden observar a la tomografía y no así, o con mucha dificultad, mejor dicho, a la ecografía. Entonces, no olviden de estos cuatro elementos fundamentales para el diagnóstico de la enfermedad. Ahí estamos viendo, por ejemplo, cómo a las 2 semanas de la infección aguda, cuando los parásitos están ya penetrando por la glándula hepática, vamos a ver estas manchas que estoy marcando, ¿verdad? Y que nos muestran, de acuerdo, estas manchas más oscuritas, que nos muestran el paso del parásito a través de la glándula hepática. Cuando ya han pasado casi un mes, entonces aquí ya vemos como un canal.
¿de acuerdo? Un canal que nos demuestra, por un lado, una lesión importante, perdón, aquí abajo, una lesión importante como un canal que refleja la presencia del parásito y la generación de esas lesiones fibróticas. Pasado ese tiempo, esas semanas, los parásitos pues ya llegan a su hábitat, que son los canales biliares, pero si examinamos el hígado, en este caso el hígado de un bovino, se pueden ver todos estos puntos blancos, estas manchas blancas que vemos, es la fibrosis, es el depósito de un material fibrótico. Si ustedes cuando compren hígado en el mercado van a ver que el hígado es pues de un color homogéneo, que no presenta estos puntos blancos. Esto nos señala que el hígado de este animal ha sufrido de fasciolosis durante vayan a saber cuántos años, lo que va a significar el hecho de que este órgano tan importante pues no funciona adecuadamente. Ahí vemos la fibrosis hepática, focos de necrosis, de destrucción, ¿de acuerdo?, de lesión. Los conductos hepáticos se vuelven muy rígidos, muy duros, y la formación de pequeñas tumoraciones que también que son de origen inflamatorio, que se pueden encontrar en el hígado tanto del animal como del humano que hubiese estado infectado. ¿Cómo se va a presentar estas lesiones en la fase crónica? De igual manera, puede que pues aquí el hallazgo sea por un examen, una tomografía o una ecografía de abdomen. Algunos otros podrán tener pues síntomas muy leves e inespecíficos, como lo que llamamos los pacientes oligosintomáticos, pero en niños fundamentalmente y en casos de grandes infecciones, nos encontraremos con que hay una pérdida de peso crónica. Es decir, los niños, por ejemplo, que sufren la enfermedad, a lo largo de los años de vida que tienen, pues no van a subir de peso adecuadamente. Muchos de ellos van a ser anémicos. ¿Anémicos por qué? Porque el hígado, cuando no trabaja adecuadamente, no va a generar las condiciones suficientes y adecuadas para formar proteínas que son importantes en lo que significa una buena producción de glóbulos rojos y consecuentemente de hemoglobina. El paciente tendrá un dolor abdominal siempre predominante en el hipocondrio derecho por las lesiones que se pueden ver con todas las flechitas que ustedes ven. Estas flechas continuas nos muestran una lesión relativamente nueva y estas flechas pequeñitas nos están mostrando lesiones anteriores, ¿de acuerdo? O sea, lesiones que ya son más de la fase crónica y aquí podemos ver que este hígado, por lo tanto, ha sufrido una infección continua y permanente. Pueden los pacientes tener una ictericia recurrente. ¿Qué es eso? Imagínense que el parásito que mide varios centímetros en su estadio adulto, porque la fase crónica tiene que ver con el estadio adulto de la enfermedad, es un parásito que viviendo en el colédoco, puede haber un agrupamiento de varias fasciolas en el colédoco obstruyendo la salida del contenido biliar. Y el paciente se pone amarillo. Pero como no son parásitos estáticos, sino móviles, ¿de acuerdo? Entonces ellos pueden moverse nuevamente y se va la expresión destapar el colédoco y otra vez la bilis pasa adecuadamente hacia el duodeno. Vuelven a taponar y vuelve la ictericia. Por eso hablamos que son cuadros de ictericia recurrente. Quiere decir que es un individuo que te cuenta y te dice, mira, hace 3 meses me he puesto amarillo, se ha perdido, doctor, sin tomar nada. Bueno, la gente consume mates, consume algunas cosas de ese tipo, pero después de 3 semanas otra vez me he puesto amarillo, se me pasa y vuelvo a estar amarillo. O sea, eso le llamaríamos una ictericia o un síndrome ictérico recurrente. Otro elemento muy importante que nos ha tocado ver son las reacciones urticariformes, entre comillas, las alergias que tienen los pacientes, que se debe a la secreción de los productos tóxicos que comentaba al inicio de esta conversación y que por lo tanto van a generar manifestaciones que las vamos a observar fundamentalmente en la piel. Y como siempre comento, como muchos parásitos intestinales, toda reacción alérgica siempre debe ser investigada por el médico en términos de que no tenga como origen una enteroparasitosis. Los productos tóxicos son altamente
irritantes para nuestro organismo y se van a traducir a nivel de la piel, ¿de acuerdo? Entonces eso no vayan a olvidar. Entonces estos 4 elementos que están en azul son los que más se pueden encontrar, pero ojo, también encontraremos muchos pacientes oligosintomáticos y asintomáticos, ¿no? O sea, no es que todos los de la fase crónica van a tener esta manifestación clínica. Reitero, dependerá de la carga parasitaria, dependerá de la reacción inmunológica del individuo, dependerá de estar asociado con otros parásitos, que es muy frecuente en nuestro medio, y que generen cuadros de esta naturaleza muy importantes, como por ejemplo, el tener fasciola, que está lesionando el hígado, y el tener Giardia lamblia, por ejemplo, a nivel del intestino, puede ocasionar un cuadro de desnutrición muy severo, ¿verdad? Entonces, tener en cuenta que no debemos pensar en Bolivia en que el individuo tiene un solo parásito, si tiene varios, lo cual seguramente comentaremos a lo largo del año. De alguna manera, tenemos nosotros en la medicina que definir si es un caso sospechoso o si es un caso confirmado. En estos estudios que se han hecho a nivel mundial con los equipos que investigan este tema, pues se ha visto que sería la mejor manera de establecer ambos criterios como para tener una conducta adecuada. Si nosotros pensamos en un caso sospechoso, es el residente en zona endémica. Entonces, ¿cuál sería nuestro pensamiento? Las personas que viven en las regiones ganaderas del altiplano norte de La Paz, ¿de acuerdo? Donde ahí hay ganado lechero, ganado ovino, etcétera, etcétera, y que por lo tanto, por esas condiciones ya es un factor de riesgo. Un paciente que tenga estas manifestaciones clínicas, que realizando un test serológico, una ELISA, nos dé un dato entre que, pues, dudoso, muchas veces en los exámenes serológicos no confirman totalmente la presencia o ausencia del parásito, y que estando el paciente con una eosinofilia viniendo de ese lugar, o lo que nos ha tocado hacer, no teníamos nosotros opciones en ese lugar de hacer ELISA y teníamos que basarnos solo en exámenes coproparasitológicos. Entonces, cuando de alguna manera teníamos una idea de que habían los 2 primeros puntos, por lo menos, porque tampoco es fácil tomar sangre, les quiero decir, no es sencillo en las comunidades rurales tomar muestras de sangre porque hay muchas dudas, en un caso justificadas y en otras no, de que la gente se le tome una muestra de sangre. Pues solamente utilizando el triclabendazol, que es el medicamento adecuado, veíamos una mejora. Ahora, si tenemos opción de tener un hemograma donde veamos la eosinofilia y podamos dar la medicación y vemos que la eosinofilia vuelve a niveles normales, podríamos afirmar que esto es totalmente cierto. ¿Con qué vamos a confirmar al margen de la clínica? Pues con laboratorio, ¿no? O sea, el hemograma, una ecografía, o mejor, si podemos hacer una tomografía, y algunas de estas 2 pruebas serológicas que sean realmente reactivas y que nos demuestren que el paciente está con un cuadro de fasciolosis. La pregunta es si en las zonas rurales pudiéramos realizar todo este trabajo, si pudiéramos nosotros tener opción a estas características. Pues es muy difícil, ¿verdad? Muchas veces en las comunidades tenemos que trabajar con el criterio clínico, un criterio epidemiológico, y que ambos nos orienten a definir si en ese lugar hay individuos o existen personas que tienen fasciolosis. Para ello podemos echar mano de algo también que nos ayuda mucho, que son los exámenes coproparasitológicos en términos de diagnóstico, ¿de acuerdo? Entonces, volveré yo al criterio de cura posteriormente para hacer algunos comentarios. Ha pasado algo aquí, perdón un segundito. Bien, vamos al diagnóstico. ¿Cómo entonces decía vamos a nosotros trabajar con el diagnóstico de la enfermedad? Obviamente a través de las manifestaciones clínicas, la epidemiología y el coproparasitológico positivo, que es lo que sí podemos hacer y que teniendo alguna capacidad de entrenamiento, pudiéramos nosotros ver, y no solamente ver, sino contar el número de huevos para ver la carga parasitaria. En la práctica se pueden hacer 2 cosas. Por un lado está la técnica del coproparasitológico simple, un copro por concentración donde veremos los huevos, y podemos utilizar la técnica del CAT-OCAT y la técnica de lumbreras. Es decir, tenemos por lo tanto 3 opciones
laboratoriales que nos permitan un diagnóstico directo en términos de la observación de huevos, porque los huevos al salir por los conductos biliares llegan al intestino delgado, son arrastrados por el bolo alimenticio hacia el intestino grueso y estos salen con la materia fecal. O sea, eso sí lo podemos hacer. Es interesante porque en otros países se dice que el coproparasitológico no es un examen muy sensible. Nosotros creemos que en Bolivia sí, porque la mayoría de los pacientes que hemos podido diagnosticar durante los años de trabajo han sido por coproparasitología, o sea, ¿y a qué se debe? A que la carga parasitaria en las zonas endémicas es realmente muy alta. La otra probabilidad que podemos hacer es un test de ELISA que nos permita comprobar la cantidad y concentración de anticuerpos. Y si bien el otro elemento sería la detección de coproantígenos que pudimos hacer hace muchos años, lamentablemente eso no se ha podido continuar porque el reactivo es muy caro y esto nos ayudó a comprobar en los casos en los que no había muchos parásitos, por ejemplo, hacíamos el examen de coprológico y nos daba negativo, pero hacíamos la coprología y daba positivo, es decir, los coproantígenos daba positivo. Es decir, porque no siempre vamos a poder encontrar muchos huevos, más aún si el número de parásitos es escaso. Y obviamente veremos los hallazgos compatibles por imágenes. Es decir, esas imágenes densas que podemos ver a la ecografía o a la tomografía. La radiología simple de abdomen no nos da mayor información en relación a este tema. Por lo tanto, pues tenemos nosotros que utilizar una serie de otros aspectos que nos orienten hacia un diagnóstico definitivo. El tratamiento lo realizamos hoy con el triclabendazol. Bolivia fue uno de los primeros países donde se aplicó este medicamento de uso humano. Hasta entonces se utilizaba el triclabendazol o existía el triclabendazol de uso animal. Se ha modificado la molécula a efecto de que produzca menores reacciones en el humano y por lo tanto este es el medicamento específico para el tratamiento de la fasciolosis. Obviamente un tratamiento sintomático muy importante en términos de lo que es dolor u otro tipo de molestias y una vez que se va haciendo el tratamiento generar una dieta que sea muy rica en proteínas para que los individuos recuperen sus condiciones normales. Hemos tenido el caso de un niño en la zona de alta endemia, tenía 8 años, pesaba apenas, no más, tenía 9 años, y pesaba alrededor de 25 kilos, era un pequeño y delgadito. Y cuando se le hizo el tratamiento, un tratamiento que se repitió en varias oportunidades, la sorpresa fue ver que al cabo del año había crecido y había casi duplicado su peso, casi había duplicado el peso. Y eso demostraba, por lo tanto, que con un manejo adecuado, con una desparasitación adecuada, con una educación de la población y además con el uso, en el hecho de poder consumir un alimento rico en proteínas, porque en las zonas ganaderas hay mucha proteína. Hay leche, hay queso, hay carne. Por lo tanto, no solamente eso lo deben vender, sino debiera ser también de consumo por parte de este grupo. Y estos trabajos que hicimos mostraban cabalmente cuán efectivo era el manejo de la enfermedad a través de estos criterios. Les decía que, ¿cómo podemos nosotros saber que el paciente está curado? O sea, ¿cuándo podemos comprobar que se ha resuelto este cuadro? Cuando hacemos un examen que sea negativo por un año, durante un año. ¿Por qué? Porque en una zona endémica, pues, puede haber reinfecciones. Decíamos que hay una respuesta inmune adecuada. Y por lo tanto, pues, por lo menos hacer 3 muestras anuales nos pueden permitir señalar que el paciente está curado, ¿no? El hecho de que no haya ninguna otra manifestación clínica ni laboratorial y además de que a nivel hepático existan calcificaciones y una serología que ya no sea reactiva, nos pueden hablar de un criterio de cura. ¿Qué podemos hacer nosotros en concreto en un medio como el nuestro? Pues la coproparasitología tendría que ser uno de los recursos económicos que pudiéramos utilizar en las poblaciones. Obvio, si tenemos condiciones de hacer serología, ideal.
pero por lo menos con un hemograma y un coproparasitológico nos puede orientar a pensar que hemos resuelto el cuadro. Después del tratamiento, ya podemos ver, fíjense aquí, calcificaciones, o sea, esas lesiones que habíamos visto en el hígado del ganado bovino en esa fotografía, pues en el humano van a haber calcificaciones y zonas de fibrosis que se van a poder observar posterior al tratamiento y que pues nos dan mayor certeza en cuanto al trabajo realizado. Ahí estamos viendo, estoy trabajando en esa zona de Huacuyán, estamos realizando el CAT-UCAT de las muestras de los niños de esta población, porque los niños son una especie de antenas, son una especie de vigilantes epidemiológicos indirectos que nos señalan y nos dan una pauta de la situación o el momento epidemiológico en el que ellos se están desarrollando, ¿no? Esta técnica nos ha ayudado tanto en forma cuantitativa y cualitativa a definir la situación en estas zonas. Después del tratamiento ya vamos viendo que pues ese hígado está recuperando de una manera importante su función. ¿Qué es lo que sucede en términos de la epidemiología? El altiplano norte boliviano, o el norte del altiplano boliviano, es una zona muy cercana a Tiahuanaco, muy cercana. Y es interesante el entender, les muestro esta fotografía de lo que es Tiahuanaco, porque, pues, por un lado nos muestra que esta enfermedad tiene una enorme, tiene ya muchísimos años. Aquí hay una gran discusión que la comentaré luego, sobre si es una enfermedad traída por españoles o no, por la cuando llegó la colonización española o no, para unos sí, para otros no. Y por lo tanto, en esta zona, pues en el Tiahuanaco y zonas aledañas vivían miles de personas. Se calcula que había una población de aproximadamente 250,000 personas que vivían en Tiahuanaco y las comunidades aledañas. Por lo tanto, se requería de mucho alimento, que después vamos a comprender cómo se producía. Para finales del siglo pasado, todos los estudios nos habían reportado una prevalencia muy alta en 24 comunidades que viven en esta región y que todos estos análisis se habían hecho por estudios de coprología, ¿no? Habíamos llegado hasta 68% en ese entonces, pero años después, del 99, hubieron poblaciones en que el 100% de los individuos mayores, niños y toda la población estaba parasitada por fasciola hepática, lo que demuestra que es una prevalencia relativa bastante alta en relación a otros países. En estos mapas, más o menos, aquí viene a ser la primera descripción del origen de la enfermedad. Inicialmente, esta enfermedad, lo estoy poniendo, vamos a aumentarle esta imagen. Inicialmente, la enfermedad se había producido en el Medio Oriente, aquí, y esta enfermedad, pues, habría migrado hacia diferentes partes del continente europeo, generando verdaderos focos en lo que hoy sería Inglaterra, por ejemplo, lo que sería España y Portugal, y en el África en poblaciones posteriores, para después, por la migración, llegar hasta Centroamérica, donde se habría creado un foco importante, y de este foco, pues, habría el parásito subido tanto hacia Norteamérica como a Sudamérica. De igual manera, consideran algunos que la migración a la colonización de España y Portugal hacia el continente sudamericano habría traído la enfermedad, habría traído el parásito junto con el ganado vacuno, porque recuerden que el ganado vacuno es traído por los españoles y los portugueses hacia Sudamérica. Y obviamente esta enfermedad habría llegado hasta el continente australiano y otros. Esa es una discusión de lo más interesante que seguramente en las prácticas vamos a debatir. Por lo tanto, en el mundo se han encontrado muchos países en los cuales está la enfermedad, ¿no? Aquí estamos viendo en este planisferio cómo la enfermedad, por lo tanto, se ha detectado en muchos países, prácticamente en todos los países de Sudamérica, en el continente en Norteamérica, en Europa, el Asia, el África, Australia, es decir, es un parásito que realmente se ha dispersado por el mundo y que es en algunos países un problema de salud pública, incluido el nuestro.
Esto nos muestra que no estamos hablando de una enfermedad estrictamente de un lugar, sino que es una enfermedad ampliamente difundida. ¿Y qué sucede ya de manera concreta en La Paz? Esta información proviene de 2017. Ahí estamos viendo cabalmente las zonas, perdón, esto se ha girado. Perdón, disculpen el error. Salió por el otro lado del plano. Mil disculpas. Se me ha girado la imagen cuando he hecho la copia. Entonces, nada, pues vamos a echar la imaginación al asunto. Mil disculpas. Chalao, Titicaca, y estas son las provincias de mayor prevalencia de la infección. De acuerdo, que si esto pasamos este mapita, pues aquí hay una serie de comunidades que no están precisamente en el lago Titicaca. Ojo, ninguna comunidad está a orillas del lago Titicaca. Todas las comunidades están lejos del lago Titicaca, como ustedes pueden ver, y consecuentemente, pues no es una patología que muchas veces se dice en el lago Titicaca está la fasciolosis. No, el parásito, perdón, está en una serie de otras comunidades relativamente alejadas del lago Titicaca. ¿Cuáles son y por qué se producen esta posibilidad de transmisión de la enfermedad? Porque hay un grupo de plantas que son consumidas tanto por el ganado cuanto por los humanos. El ganado va a consumir los pastos naturales y los humanos van a consumir, por ejemplo, la llaita, que es una variante del famoso cochayuyo, que se llama el nostoc. Van a consumir la totorilla, el Scirpus rigidus. Esto es muy interesante porque todas estas plantas crecen en medios donde hay agua, son plantas acuáticas. Y esto come la gente, inclusive crudo. Las totorillas son chupadas por los niños, ¿de acuerdo? Porque son bastante dulces. Y recuerden ustedes que las metacercarias, pues pequeñas como están adheridas a todas estas plantas, ¿de acuerdo? De tal manera que el consumir estas plantas sin cocerlas significa que el individuo ingiere múltiples metacercarias que van a ser responsables del cuadro clínico. En los estudios que se hicieron en esta zona, pues nosotros habíamos visto que la población infantil era la más afectada. Es decir, y estudios posteriores hemos llegado hasta el 100%. Pero el promedio en la población total mostraban que el 75% de toda la comunidad estaba afectada, ¿no es cierto? Y en los adultos bastante menos. Eso tiene que ver con los hábitos de los niños que viven en estas zonas, donde no hay agua, donde no hay alcantarillado, donde pues las condiciones de vida realmente son absolutamente inhumanas en algún caso. Por ese entonces no había luz eléctrica, no había, menos iba a haber alcantarillado, inclusive la gente, y hasta hoy, sigue utilizando para poder cocinar la bosta de los animales, de las vacas fundamentalmente, que se convierte en un material que pueda generar calor y fuego para procesar sus alimentos. Es decir, vivían en unas condiciones realmente deplorables, ¿no? Cuando habíamos hecho no solo el estudio en humanos, sino también en los animales, nos encontramos que el ganado ovino era un gran hospedero definitivo de la enfermedad, seguido del ganado bovino, ¿no es cierto? Que también es altamente susceptible a enfermar. Y en los pastizales, cuando el campesino lleva sus pocas vacas y ovejas, pues todos llegan a la misma zona, donde se va a producir la defecación de los animales y se va a cerrar el circuito tal cual hemos comentado en la clase pasada. Un hecho de lo más interesante en Bolivia es que el ganado porcino se convierte casi en el segundo hospedero de este parásito. Cuando hacíamos los estudios de este tema, se tomaban muestras no solo de la materia fecal de las ovejas, de las vacas, sino de los perros, de los cerdos, de llamas, de todo animal cuanto había. Y grande fue la sorpresa que los huevos que eliminaban los porcinos y que en el laboratorio desarrollaban, porque también en el laboratorio teníamos los caracoles, y por lo tanto en el laboratorio se creaba todo el ciclo evolutivo. Resultados de que los huevos que emergían del ganado porcino
eran mucho más agresivos, es decir, los miracidios del ganado porcino eran mucho más agresivos que los del ganado bovino. O sea, tenían mayor capacidad de penetración en el caracol para poder formar las cercarias. Y no solamente en este ganado, sino en todo lo que son los acinos también, habíamos detectado una gran cantidad de animales parasitados por fasciola hepática. En el humano, en los trabajos que habíamos hecho, habíamos mostrado además lo que les decía, que fasciola nunca está solita, ¿no? Sino que por las condiciones de vida de esta población, la calidad de vida en términos de no agua potable, no educación, porque cuando se dice hay que lavarse las manos, la pregunta sería ¿con qué agua quiere que me lave? Está muy fácil decirlo. Lavado de manos, lave los alimentos. ¿Con qué agua, señor, voy a lavar? Si no tenemos agua. Entonces, fíjense que solo por fasciola apenas era un porcentaje muy bajo de individuos que solo tenían fasciola. Pero si sumábamos fasciola con otros protozoos intestinales, pues nos enterábamos de que fasciola más algún otro protozoario, pues está en un 27,6 y habíamos llegado a ver hasta un porcentaje, si bien bajo, de fasciola y 8 diferentes especies. Y si a esto le sumo la presencia de helmintos, como el caso del ascaris, por ejemplo, estos valores suben aún mucho más. Lo que quiere decir que el multiparasitismo en relación a fasciola y otros parásitos es muy importante que el médico deba tener en cuenta por varias razones. Una, porque el cuadro clínico, por lo tanto, puede encubrir por la presencia de otras especies patógenas. Dos, que requiere, por lo tanto, hacer exámenes coproparasitológicos muy rigurosos, que quien haga esos exámenes realmente esté muy bien entrenado. Tres, que el tratamiento, para el tratamiento de estas personas, no solo tenemos que utilizar un fármaco, sino tal vez 2 o hasta 3 fármacos distintos. 4, que las consecuencias en el crecimiento y desarrollo de las poblaciones se va a ver muy afectada por la presencia de varios parásitos viviendo en el individuo. La intensidad de la infección humana, y aprovecho un poco para que vean una primera imagen de la zona más endémica del mundo. Esta es una pradera enorme, esto está en la zona de Huacuyani, ya comentaré qué son estas cosas que se ven aquí al medio. Haciendo por CAT-OCATS, en el mundo, lo frecuente es que se tenga hasta un máximo de 440 huevos por gramo de heces. Imagínense que en Bolivia hemos encontrado niños que tenían 5,000 huevos por gramo de heces. Y aquí una anécdota de lo más interesante. Cuando se hacía la publicación de este hallazgo, se dijo de que esto era una barbaridad. Entonces, quienes leen el trabajo, los árbitros internacionales, la gente experta en el tema, cuando lee el trabajo dice, yo creo que ustedes se han equivocado, porque de repente se les ha ido y han puesto un 4, se les ha ido en el teclado y han puesto un 4 de más. Porque si dicen que es tan grave, pues entre 440 y 506 no es tan grave. No es tan grave. Y cuando se le dijo, no, el 4 no ha sido puesto por error, es la realidad, pues se quedaron muy sorprendidos porque no se podía comprender cómo podía haber niños que tengan semejante carga parasitaria, ¿no? Entonces, esta intensidad de infección humana, epidemiológicamente, al margen de lo que significa desde el punto de vista clínico, tiene una enorme importancia por la situación epidemiológica y la generación de muchos focos de transmisión. En base a esos criterios, entonces, se definió que en el mundo podríamos hablar de tres grandes tipos epidemiológicos de transmisión. Una zona hipoendémica, es decir, donde la población infectada esté menor al 1%, una mesoendémica que esté entre el 1 al 10% y una hiperendémica que esté mayor al 10%. Todos nuestros datos muestran que lo mínimo que hay es el 15% en las comunidades del altiplano. O sea, vivimos o se vive, o nuestra población vive en zonas hiperendémicas, donde la transmisión es altamente probable por las condiciones de vida y por esto que les voy a mostrar ahora. Estos se llaman los sucacolius o camellones. Estas estructuras fueron ideadas por la cultura aymara cabalmente para producir alimentos. Recuerden que les decía que en la zona de Tiahuanaco y aledaños vivían aproximadamente 250,000 de personas. Claro, dirán, ¿de qué se alimentaban?
pues se había inventado, y esto no es un invento solo de nuestro continente, es lo más interesante, esto se ha encontrado en varias partes del mundo, en el cual se hacen estos camellones, que se llaman sucacoyos. Por lo tanto, el agua de las vertientes se detiene, se cierra aquello, de tal manera que, como ustedes ven en este esquema que estoy marcando, el agua va filtrando permanentemente y estas áreas, al estar en permanente humedad y con buena temperatura por la radiación solar, nos permite de que exista permanente producción vegetal. Y por lo tanto, pues aquí se pueden producir abundantes nutrientes, ¿no? Esto fue un hallazgo de un arqueólogo, el doctor Rivera, que nos ayudó mucho a pensar en este tema. Entonces, pues cuando vemos esta primera imagen, para que vayan haciéndose la idea, esta es la zona de Huacullán, es la zona de mayor endemia en el mundo. Al fondo podemos ver los cerros, es una pradera enorme donde hay pues muchos animales que están pastando, ¿de acuerdo? Ahí vemos el cerdo, por ejemplo, que convive en esta zona. Si vean ustedes aquí, cursos de agua son translúcidos, son límpidos, de muy bajo cauce, ¿de acuerdo? Con un pH adecuado, pues y todos estos animales y todo el mundo pues vienen por aquí y defeca, ¿verdad? Manteniendo la presencia del parásito al interior, y también los caracoles que viven aquí entre la zona de agua y la zona seca. En el barro, si ustedes quieren, los caracoles viven en este lugar. Entonces, ahí estamos viendo igual estos canales como acequias que tiene la población en esta zona. Este lugar estaba con muchísimos caracoles, ¿de acuerdo? Y obviamente este animal, pues lo que va a hacer, va a beber esta agua y comerá las plantas que crecen alrededor de o junto a estos niveles de agua. Ahí estamos viendo otra imagen de la zona. Miren, un montón de animales que están pastando y la presencia otra vez de estas pequeñas colecciones de agua que inundan permanentemente este lugar, agua que viene por vertientes subterráneas que son producto del deshielo de la cordillera andina. Y aquí están viendo los sucacoyos, lo que descubrieron, ¿de acuerdo? Entonces, pues aquí tenemos agua, ahí están viendo los caracoles, los animales se están alimentando, defecan pues muy cerca de esta agua retenida, los caracoles ahí se reproducen a toda velocidad y el ciclo se mantiene. Los caracoles se eliminan las cercarias, se convierten en metacercarias, viene el ganado bovino, pues se alimenta de aquello y el circuito continúa. Entonces esto se puede ver en esa zona, son múltiples sucacoyos que hay y que vienen pues desde hace muchísimos cientos de años, ¿no? Otra imagen, lamentablemente no se ve nítidamente los caracoles que están en toda esta zona, están en esta, entre la tierra y el agua, pues ahí es donde están los caracoles. Ahí está otra imagen de esta zona que les digo es enorme, esto es en la época del invierno, no está muy verde. Alguna otra foto que veíamos es la época de septiembre, el verano, cuando hay mucha lluvia. Entonces, esta es la demostración, como en este lugar, pues en estos canales de agua, ¿de acuerdo? Están los caracoles. Imagínense que las personas que vivían o que viven en este tipo de construcción, pues no tienen agua potable, no tienen nada. Y como estos cursos de agua son transparentes, ¿qué hacen las personas? Vienen y beben o toman agua de aquí. No tienen para hervir el agua. ¿Qué hervir el agua? No hay ni luz eléctrica ni nada, no había. Entonces, pues ahí las posibilidades de contaminación de las personas eran realmente severas, ¿no? Entonces, pues los factores de riesgo son muchos, como ustedes pueden ver, ¿no? Muchos animales, además asintomáticos, al igual que humanos. Es decir, no hay ningún síntoma, no hay baños por allá. La gente, ¿dónde va a defecar? Va a defecar por estos lugares, ¿no? Del campo, ¿verdad? Y que está eliminando huevos en estas condiciones líquidas y por lo tanto, pues ahí están los caracoles y obviamente todo funciona de una manera sincrónica, si vale la expresión. Los huevos son altamente resistentes al medio externo. Hemos tomado muestras en el invierno, ¿de acuerdo? Igual que los caracoles, que son muy resistentes también. Y los caracoles, por ejemplo, cuando hay una helada, entran en hipobiosis, vamos a comentarlo. ¿Qué quiere decir eso? Que detienen su metabolismo durante la época fría y después de 2 a 3 meses recuperan otra vez su metabolismo. Es como si se murieran, entre comillas, un tiempo y recuperan. Los huevos, las cercarias, muy
resistentes y las metacercarias muy resistentes. Esas metacercarias que están en el agua y en las plantas pueden estar durante mucho tiempo. Entonces, pues los caracoles se han adaptado muy bien. ¿Cómo creamos los animales? Pues fíjense, el campesino llega a esta zona después de caminar durante varias horas desde las comunidades para que sus animales puedan pastar prácticamente casi cada día. No hay agua potable, no hay alcantarillado, la gente tiene pues las costumbres de una TAPI de consumir alimentos ricos en hidratos de carbono y cuando pueden, pues la yaita y otro tipo de plantas. La falta de educación y los servicios de salud que lamentablemente, mientras no se demostró el problema, no le daban la importancia necesaria a esta enfermedad. Hoy, por el contrario, en casi todo el altiplano que se conocen los temas de fasciola, trabajada por este y otros equipos de investigación, entonces hay mucho más ahora conocimiento sobre la enfermedad. ¿Qué hacer frente a este fenómeno? Porque algo hay que hacer, ¿no? Y lo que vimos, las 3 medidas que son de profilaxis y no, es muy difícil definir a momentos aquello. La profilaxis pasa porque el agua, si no tienen agua potable, pues todo el agua de consumo debería hervirse, ¿no? Caso contrario, pues no se pueden eliminar a las metacercarias. Las metacercarias mueren por encima de los 60 grados centígrados. Entonces, lo ideal es que puedan hervir. Qué fácil decir aquello. ¿Con qué voy a hacer hervir, doctor? Le sería la pregunta. Si no tengo electricidad, no hay gas. Aquí el gas llega una vez al mes. Lo único que tenemos para hacer cocer es la bosta o leña. Imagínense decirle que haga hervir todo, una dificultad enorme. Ojalá que todo lo que se pueda consumir crudo pueda ser cocido, y aquí hay determinados hábitos que hay que modificar, y fundamentalmente el uso de letrinas para los humanos, ¿no? Es decir, en la medida que el humano no defeque en el ambiente, el riesgo es menor. Pero como además esta es una zoonosis parasitaria, como decíamos, una enfermedad de los animales, pues fíjense que hay que hacer muchas cosas, ¿verdad? ¿Qué podríamos hacer nosotros? Entre lo mejor que debe hacer el médico general, hacer un buen diagnóstico y un buen tratamiento. Eso sí sería una labor fundamental. Buscar casos, ir a una comunidad, decirles a los niños, ¿saben dónde están los churitos? Los niños saben dónde está todo aquello. Entonces, poder trabajar de esa manera. Hay que desparasitar a los humanos, es lo que hemos hecho durante varios años. Llegábamos a la escuelita de Huacuyani, llevábamos el medicamento y como habíamos visto que muchos niños estaban infectados, por lo tanto, pues una muestra es suficiente para decir de que todos están infectados. Entonces les pedíamos que se pongan en filita a los niños, le abríamos la boca, le poníamos la pastillita, le pedíamos que masque, porque algunos bandidos se quedaban con la pastillita bajo la lengua. Le pedíamos que masque, le dábamos un líquido para que él pueda tomar, y de esa manera habíamos comprobado que ellos habían tomado la medicación. Detalles muy interesantes a tener en cuenta en la vida real. Y por lo tanto, de esa manera, durante años fuimos desparasitando a los niños, logrando valores muy, muy importantes de tener hoy por hoy entre un 2 a 3% nada más de infección en esta zona. Pero eso se acompañaba, ¿no es cierto?, de educar a la población, de además desparasitar a todos los animales a través de utilizando el triclabendazol, la letrinización, el hecho de que ya después se potabilizó gran parte de las comunidades tienen agua potable, llegó la electricidad. ¿Y para qué llegó la electricidad? Que era fundamental para cocer, nosotros teníamos agua potable para cocer la comida, para hervir el agua. Y obviamente intentar colocar bebederos en los cuales se utiliza agua limpia y no el agua que está en estos pequeños ríos de cauce en las zonas de endemia. ¿Qué acciones futuras se siguen cumpliendo? La elaboración de una vacuna que permita, por lo tanto, trabajar en animales. De hecho, ya hay varias experiencias en el mundo dirigidas a animales. Y lo otro que sería importante es que el diagnóstico serológico sea mucho más rápido, se pueden hacer pruebas rápidas, inclusive de manera masiva, de tal manera que en las zonas endémicas se pueda determinar la existencia y la presencia de la enfermedad. Les agradezco mucho por su atención. Esta presentación va a ser pasada a YouTube en el lapso de algunos minutos y pues tienen una bibliografía que hemos adjuntado en la primera charla
en esta segunda también en varias de las diapositivas. Les agradezco su presencia. Muchas gracias, doctor.